Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, con este videito que está por aquí. Atención. Imagina un inmenso universo, increíblemente frío, en constante expansión. ¿Cómo empezó todo? Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo. Imagina que te encuentras en los inicios del universo, hace casi 14.000 millones de años. Imagina toda la energía del universo comprimida en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler. Imagina que estás dentro de este diminuto espacio. El tiempo está parado. Nada de lo que conocemos o imaginamos existe. Todo está a punto de cambiar. Para siempre. Se acaba de producir la gran explosión, el Big Bang. Se ha liberado toda la energía. La temperatura es extremadamente alta y el espacio se expande a una velocidad vertiginosa. En una pequeñísima fracción de segundo ha nacido nuestro universo. Este es el más profundo de todos los misterios. Ahora parte de la energía se condensa, convirtiéndose en masa. Se crean todas las partículas fundamentales de nuestro universo. Algunas de ellas todavía no las entendemos. Entre las que sí, se encuentran los quarks, los electrones, los neutrinos, partículas diminutas que constituirán todo lo que conocemos, incluidos tú y yo. Mira atentamente, se crean por pares una partícula y su correspondiente antipartícula. Pero partículas y antipartículas también sufren una atracción mortal que hace que se aniquilen entre ellas. Una parte de la materia, sin embargo, sobrevive a este proceso afortunadamente para nosotros. Es la materia que forma todo lo que conocemos. A medida que el universo se enfría, los quarks se agrupan en grupos de 3, dando lugar a neutrones y protones. Y estos forman los núcleos más sencillos. Todo esto ocurre en los 3 primeros minutos después del inicio del... Pero en los siguientes miles de años, el calor y la energía son todavía tan intensos que los electrones no pueden combinarse con estos núcleos. Avancemos 380.000 años desde el Big Bang. El universo se ha expandido y ya es más frío. Ahora los electrones envuelven los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, los de hidrógeno y helio. Y una vez creados los átomos, las partículas de luz ya pueden atravesar el espacio sin impedimento alguno. Lo que hasta ahora era una niebla densa de partículas que colisionaban entre ellas, de repente se hace visible. Hágase la luz. Esta primera luz puede observarse aún en forma del llamado fondo cósmico de microondas, una huella dactilar permanente del universo. Continuemos nuestro viaje, avanzando unos cuantos centenares de millones de años. Ahora la fuerza de la gravedad hace que las nubes de hidrógeno y helio se contraigan, provocando reacciones nucleares. Por todos sitios empiezan a nacer las primeras estrellas. Algunas de ellas son muy masivas. Agotan su combustible y colapsan. ¡Descendente! En el silencioso espacio, explotan las primeras supernovas gigantes. Pero de toda esta destrucción surgen los elementos pesados, entre ellos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro e incluso el oro. Son los elementos que formarán los planetas y serán las semillas que darán lugar a la vida. Generaciones y generaciones de estrellas viven y mueren. Nuestro universo, antes increíblemente denso y caliente, es ahora frío y está prácticamente vacío. Después de 9.000 millones de años, en el brazo espiral de una galaxia distante, se está empezando a formar una cosa muy importante. Aquí, en este espacio infinito, entre millones de galaxias, hay un sistema solar. En este sistema solar, uno de los planetas se ha enfriado suficientemente como para que pueda surgir la vida.
Es nuestra casa, el planeta Tierra. Muy bien, perfecto. Ahora sí vamos a ir a la clase del día de hoy, jóvenes. Vamos a hablar entonces lo que nosotros hemos visto ahí, ¿no? El tema del día de hoy se llama teoría atómica, ¿no? Es el origen de todo. ¿Cómo surgió realmente todo, no? Bueno, ahí en el video se menciona, ¿no? Y justamente ya habíamos hablado antes acerca del origen, en este caso, del universo, ¿no? El origen de los elementos en el universo. ¿Cómo se llamaba esa gran explosión, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esa gran explosión? El Big Bang. Correcto. Famoso. La supernova. Claro, luego La formaron supernova. supernovas, ¿no? La gran explosión llamada Big Bang. Al comienzo el universo, ¿se acuerdan? Era caliente y después se fue enfriando, ¿no? Pero lo más resaltante acá y que viene en el examen y que tienes que remarcarlo en tu ficha, es que yo te puedo preguntar, ¿cuál es la mínima? ¿Cuál es la mínima unidad en la que se divide la materia? O sea, la parte más pequeña que existe actualmente. ¿Cuál sería, jóvenes? Lo vieron ahí, ¿correcto? Lo vieron ahí. Para recordarle, para tener una noción, era una esferita de color, eran tres esferitas, ¿correcto? Tres partículas. Una era de color azul, la otra de qué color era, ¿se acuerdan? Verde. Y la otra rojo. Perfecto. Una es roja y la otra es verde. Estas pequeñas partículas fueron lo primero que surgió. Pero ¿cómo se llamaban esas partículas? Nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Esos son los elementos que se forman más adelante, pero estas partículas, si se dieron cuenta en una parte del video, chocaban unas con otras y desaparecían. Pero estas tres partículas tenían una particularidad de que por su corriente eléctrica no se llegaban a juntar y permanecían así en forma triangular, ¿eh? No se llegaban a juntar, no llegaban a desaparecer. Bueno, en conjunto, estas tres partículas se denominan quarks. La pregunta sería, ¿cuál es la mínima unidad en la que se puede dividir la materia? Tú me vas a decir, profesor, son los quarks, ¿correcto? Los quarks son la mínima unidad en la que se puede dividir la materia, ¿no? Y son estos que están acá adentro, ¿no? Esas tres esferitas de esos colores, en este caso característicos, que son los quarks. Mínima Se llama unidad en la que se quarks. divide la materia, los quarks, ¿no? Correcto. ¿Dónde se encuentra esto, jóvenes? Esto se encuentra en el denominado mundo cuántico. Te acordarás que era mundo cuántico, ¿correcto? Bueno, chicos, la unión de estos quarks recién forman dos partículas principales. Una de ellas es protón, letra P, signo positivo, y la otra partícula que se crea es el neutrón. Ellos dos a la vez están dentro, forman, ¿no? Forman en conjunto lo que nosotros conocemos como un núcleo. Eso es lo primero que se formó, jóvenes. Y después de ahí, ese núcleo sería esta bolita pequeñita en comparación a toda la nube electrónica. Recién ahí se forman lo que nosotros conocemos como átomos, que sería lo que está a continuación. Mira, este núcleo entonces que contiene protones y neutrones se encontrará aquí. Y en la parte exterior ya se encuentra otra partícula más que se llama electrones, ¿correcto? Que están moviéndose en todo alrededor, en este caso, del átomo. Eso es lo principal, ¿no? ¿Qué te puede venir en el examen de abril? Pregunta ahí te puede venir, ¿cuál es la mínima unidad en la que se divide la materia? Y como opciones te aparece protón, neutrón, quarks y átomo. ¿Qué vas a marcar ahí? Quarks. Quarks, la mínima unidad en la que se divide la materia, ¿correcto? También te puedo preguntar, si yo junto un protón y un neutrón, ¿qué formamos? Un núcleo. Correcto, un núcleo, ¿no? Son las preguntas fijas para tu examen, ¿correcto? Y ahí recién se formó el átomo y ahí recién se formaron los primeros elementos, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros elementos? El hidrógeno y el helio, ¿no? Y el Primeros oro. elementos y el oro, ¿no? Vamos a colocar oro, ¿no? El símbolo del oro. Entonces, principales estos tres campos que estaba mencionando, quarks, la mínima unidad en la que se divide la materia, si uno, un protón, ojo, mira, estos quarks, ¿dónde se encontrarán? Esos quarks están dentro de ellos, mira, son sus componentes. Si yo uno muchos quarks, ya podría formar un protón y un neutrón, ¿correcto? Está dentro. Cada campo está incluido dentro del otro, ¿bien? Pero vamos a hablar acerca de la historia, jóvenes, ¿muy bien? Acerca de la historia. Muy bien.
por aquí vamos a colocar. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la cuna de la ciencia en la humanidad? ¿Quién se acuerda cuál es la cuna de la ciencia en la humanidad? Paísa era considerado la cuna de la ciencia en la humanidad. ¿Quién se acuerda? País, que era considerado la cuna de la ciencia en la humanidad. Gracias. Muy bien, sería Grecia, ¿no? Y justamente ahí parte, jóvenes. Vamos a pegar esta imagen. A ver, control Z. ¿Eh? En Grecia surgieron dos filósofos jóvenes que dieron por primera vez la palabra átomo a conocer al mundo. ¿Correcto? Esos dos filósofos los voy a colocar por acá. Aristóteles. Son estos personajes que están acá. No, no fue Aristóteles. Tiene nombre un poquito extraño, lo vamos a conocer aquí. Entonces, vamos a hablar acerca de la historia, ¿no? Bueno, nos evocamos a la Grecia antigua. Surgieron dos personajes jóvenes, apúntalo. Uno es Leucipo y el otro es Demócrito. ¿Por qué fueron importantes ellos? Bueno, porque ellos mencionaron por primera vez la palabra átomo, lo que nosotros conocemos como átomo. Eso es lo principal, ¿no? Lo que puede venir en tu examen es quiénes mencionaron por primera vez la palabra átomo y en dónde. Bueno, fueron Leucipo y Demócrito en Grecia, ¿correcto? También, ¿qué te puedo preguntar en el examen? ¿Qué significa esa palabra átomo? Bueno, en la antigüedad átomo significa sin y tomo significaba división, ¿correcto? Entonces la palabra átomo significa sin división, los objetos que ya no se pueden dividir más, ¿correcto? Antiguamente, claro, se creía que el átomo era la parte más pequeña que existe. Pero si yo te pregunto actualmente cuál es la parte más pequeña que existe, ¿cuál sería? Los tenemos acá, los quarks, ¿no? Solamente que en Grecia no tenían todavía el equipo sofisticado para poder analizar qué hay dentro de un cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la parte más pequeña? Así que le dieron por primera vez el nombre de átomo, ¿no? Leucipo y Demócrito, los primeros en mencionar la palabra átomo, ¿no? Hasta que años después vino su compañero, en este caso, Dalton, John Dalton. Vamos a colocar por acá. John Dalton, jóvenes, en el año 1808. Lo importante recordar de Dalton para el examen es su modelo atómico, ¿no? La particularidad de los modelos atómicos es que recibían un nombre, y eso es lo que te vamos a preguntar. Mira, su modelo atómico era sencillito, era así, era una esfera nada más. Lo importante que tú debes recordar es que su nombre, él le dio esfera hueca, ¿correcto? Esfera hueca. Entonces yo te voy a preguntar en el examen, ¿quién mencionó como modelo atómico la esfera hueca? Tú lo vas a, en este caso, lo vas a relacionar con John Dalton, ¿correcto? Se llamaba esfera, jóvenes, porque todavía no se conocía lo que era un átomo, ¿no? Entonces Dalton dijo, la figura más perfecta que existe es una esfera. Por lo tanto, asumiremos que el átomo tiene una forma esférica, ¿no? ¿Y por qué se llama hueca, jóvenes? Porque aún no se habían descubierto partículas, no se había descubierto nada dentro, ¿no? No se habían descubierto nada, ninguna partícula aún. Todavía no se tenía el equipo adecuado, todavía no se conocía nada, ¿no? Lo más resaltante de este personaje es que fue John Dalton, esfera hueca se llamaba. ¿Por qué? Porque tenía esa forma, ¿no? Él decía que la esfera era la forma más perfecta que puede existir, por lo tanto el átomo debe tener esa forma, ¿no? Muy bien. Y aún no se descubría ninguna de las partículas que nosotros conocemos. Mira, para hacer un hincapié acá, partículas fundamentales son tres, jóvenes. Una es protón, la otra es neutrón y la otra es electrón. Claro que John Dalton no descubrió ninguna de ellas, ¿no? Posteriormente recién se fueron descubriendo y eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Siguiente modelo atómico fue Thomson, jóvenes. El modelo atómico de Thomson también es especial. También recibía un nombre, ¿no? Como cada uno de ellos. Su modelo atómico se denominaba budín de pasas. Bueno, ¿y por qué le dio budín de pasas? Mira, si tú puedes observar en la parte izquierda, se asemeja a la forma de un budín. En el caso de un budín tiene las pasas incrustadas alrededor de toda esa masa de queque, ¿correcto? Entonces, él decía que las pasas hacían el papel de electrones, mira. Entonces, su modelo atómico, en vez de tener las pasas incrustadas,
Lo que tenía incrustado eran los electrones. Ahí lo puedes ver con carga negativa, justamente, ¿no? Porque un electrón es de carga negativa. Ahí está, ¿ves? Él decía, mi modelo atómico es un budín de pasas, así lo voy a llamar, porque las pasas y los electrones están incrustados en él. ¿Correcto? Lo importante de él es, como ustedes pueden ver ahí, si anteriormente Dalton no había descubierto nada, él sí descubrió una partícula. ¿Qué partícula descubrió, jóvenes? La letra E, ¿qué significaba? Electrón. Correcto, ¿no? Él descubrió la primera partícula denominado electrón. Recordemos que son 3 partículas y la primera que se descubre fue el electrón, ¿no? Fue el electrón. Entonces acá vamos a colocar. Lo malo que él dijo que esos electrones estaban incrustados. Al decir que estaban incrustados, él decía pues que no poseen movimiento, ¿no? No poseen movimiento, cosa que está equivocado, ¿no? No poseen movimiento. Lo resaltante que debes recordar para tu examen, ¿no? Lo vas a tener grabado igual, es que Thomson, ¿cómo se llamaba su modelo atómico? Budín de pasas, pero sobre todo, ¿por qué le decían budín de pasas? ¿Por qué le decían budín de pasas, Josh? Está más barato. Porque se parece un budín de pasas y aparte los electrones están esparcidos. Correcto, los electrones están incrustados, no sería la palabra correcta, ¿no? Lo más resaltante, tu compañero Thomson descubrió el electrón, ¿no? Pero su error es el que está aquí, por favor, joven. Pese a que él lo ha dicho, su error fue este. Los electrones están incrustados, no poseen movimiento. Realmente los electrones sí poseen movimiento, jóvenes, pero ese fue su principal error. Sus 2 aportes se llamaba budín de pasas y lo principal, descubrió el electrón. Él descubrió el electrón. Bueno, tiempo después, jóvenes, surgió un nuevo personaje, ya que se acercaba un poco más a lo que era un átomo, ¿no? Lo que aparece acá es su personaje llamado Ernest Rutherford, ¿correcto? Su modelo atómico tenía el nombre de sistema planetario. Lo importante en este caso de Rutherford fue que él ya descubrió la segunda partícula, jóvenes, la segunda partícula importante, que sería el protón, ¿no? Cuyo símbolo es P con un signo más, ¿no? Me indica que el protón es positivo, ¿correcto? Algo más que ha descubierto él, también descubrió el núcleo, también descubrió lo que era el núcleo, ¿verdad? Nadie tenía la noción de lo que era el núcleo hasta que vino este personaje con sus estudios y nos mencionó que existía una parte central donde se encontraban los protones, ¿no? ¿Qué más dijo en este caso este personaje? Él ya dijo que los electrones tenían movimiento. Lo único malo es que decía que su movimiento era circular, ¿correcto? Datos importantes, jóvenes, de él. Su modelo atómico se llamaba sistema planetario, es lo que debes recordar para el examen, ¿no? ¿Quién mencionó el modelo atómico del sistema planetario? Rutherford. ¿Qué partícula descubrió? El protón. ¿Qué más descubrió? El núcleo. Pero su único error es el que está aquí. Los electrones tenían movimiento, eso sí es correcto, pero de tipo circular no. Y por acá voy a colocar su movimiento correcto del electrón, jóvenes. El movimiento correcto del electrón es indeterminado. Indeterminado, joven. Es decir, puede estar en distintos momentos, en diferentes posiciones. Pero vamos a lo importante. ¿Por qué le decía sistema planetario? Ah, muy sencillo. Es como el anterior, ¿no? El anterior, su compañero Thomson mencionaba que era un budín de pasas porque las pasas estaban incrustadas. Acá también tiene una explicación, mira. El núcleo, el que está acá, es el Sol, ¿correcto? Entonces, para él, el núcleo que estaba aquí hacía del Sol. Y los electrones, que son de color rojo, jóvenes, hacían de los planetas, ¿no? Los electrones que son ahí de color rojo, ellos hacían de los planetas y decía en este caso que los planetas, como giraban alrededor del Sol, los electrones hacían ese mismo papel. Se comportaban como los planetas, giraban alrededor del Sol. En este caso, tu Sol para el átomo era el núcleo, ¿no? Los electrones girando en órbitas circulares alrededor del núcleo. Es por eso que recibió este nombre, ¿no? Sistema planetario. Muy bien. Sistema planetario. Ya sabes, ¿no? Lo más resaltante que hay ahí. Muy bien. Vamos a colocar por aquí.
Y lo último, jóvenes, lo último que vamos a ver aquí es el modelo atómico actual. ¿Cómo es el modelo atómico actual? El modelo atómico actual, lo que se conoce actualmente, pues fue propuesto por Bohr y Sommerfeld, ¿correcto? Estos dos científicos, trabajando cada uno por separado, contribuyeron a lo que nosotros conocemos como el modelo atómico actual, ¿ven? Y lo vamos a representar ahorita, mira. Un átomo sería de la siguiente manera: una zona pequeñísima, jóvenes, denominada núcleo, y una zona más grande, denominada nube. Entonces, si yo te pregunto cuáles son las partes del átomo, tú me vas a decir, la parte que está afuera se llama nube, profesor, y la parte central se llama núcleo, ¿correcto? Dentro del núcleo ya sabemos que están protones, carga positiva, y neutrones, carga neutra, ¿no? Y afuera, orbitando en toda la nube, se encuentran los electrones, ¿no? Este electrón moviéndose por acá puede haber otro electrón, no hay ningún problema, por aquí también. Lo importante es que los electrones tienen un movimiento indeterminado y están alrededor de la nube, ¿correcto? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuáles son las partes del átomo? Tú me vas a responder, las partes del átomo son nube y núcleo. Nube, Y núcleo, ¿correcto? Y si te pregunto, ¿cuáles núcleo. son las tres partículas fundamentales? ¿Cuáles son las tres partículas fundamentales? Protón, neutrón y electrón. Correcto, las tres, ¿no? Protón, neutrón y electrón. Muy bien, jóvenes, datos importantes aquí es saber cuál es la parte más pesada, ¿sí? Si nosotros analizamos la parte más pesada, vamos a colocar acá, la parte más pesada. ¿Cuál creen que es la parte más pesada, jóvenes? ¿El núcleo, que es pequeñísimo, o la nube? Creo que el El núcleo. núcleo. Los protones son las partes más pesadas. Ojo, de Pero bien, las dos partes jóvenes son nube y núcleo. Entre el nube y el núcleo, que es, bueno, el núcleo es el círculo más pequeñito y la nube es el círculo más grande. ¿Cuál ¿la creen nube? que es la parte más pesada? Sí, La jóvenes, nube. aunque ustedes no lo crean, ese núcleo, El pese núcleo. a ser tan pequeñito, es la parte más pesada que existe. A ver, un ratito, jóvenes. Profesor, ¿y cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Ahorita lo vamos a demostrar. Mira, la parte más pesada es el núcleo. Pero le voy a colocar el valor exacto, jóvenes. 99,99%. Es decir, casi el 100%, jóvenes. Pero ¿cómo es posible? Ahorita lo vamos a demostrar. Mira, vamos a hablar del núcleo. En el núcleo, jóvenes, realmente en el núcleo hay más de 200 tipos de partículas. Solamente que las más importantes, ¿quiénes son? Las que ustedes me mencionaron. Protones y neutrones. Mira, es esta cantidad de partículas la que hace que el núcleo sea más pesado, pese a, en este caso, su pequeño tamaño, ¿correcto? Pero la nube electrónica, mira cuántas partículas tiene. Solamente tiene un tipo de partículas, que serían solamente electrones. ¿Ve? Al haber una partícula no tiene mucho peso, pero en el núcleo sí hay más de 200 tipos de partículas. Ahí habría un mayor peso, jóvenes. Ahora, si yo te pregunto acá, muy importante, de las tres partículas que tú me has mencionado, protón, electrón y neutrón, ¿cuáles, jóvenes, cuál es la más pesada? ¿Cuál creen que sería la más pesada? ¿El protón, el neutrón o el electrón? ¿Cuál Para de mí, las? Plutón. Protón, por ahí está cerca, muy cerca. ¿Quién creen que serían, jóvenes? El neutrón. Muy bien, excelente. La masa, la letra M significa masa. La masa del neutrón, jóvenes, es más pesada que la del protón y la que queda muy pequeñita, muy relegada, es el electrón, ¿correcto? Es el electrón. Entonces la relación correcta sería así. El neutrón le gana ligeramente al protón, pero ambos le recontraganan al electrón, jóvenes. Eso si yo te pregunto, mira cuál es la pregunta acá
para que no caigas en el examen. Si yo te pregunto, ¿cuál es la parte más pesada? Tú me vas a decir núcleo, porque te estoy mencionando parte, y las partes son dos, mira, nube y núcleo. Pero si acá tú me tienes que dar de respuesta neutrones, si es que yo te pregunto, ya no la parte, sino cuál es la partícula más pesada. Ahí sí sería el neutrón. Eso hay que diferenciarlo. La partícula más pesada es el neutrón, pero la parte más pesada es el núcleo, ¿no? Y con esto también podríamos evidenciar por qué el núcleo es más pesado. Mira, porque contiene, tú sabes que dentro del núcleo hay protones y neutrones, y justamente son las partículas que tienen un mayor peso. ¿Correcto? Muy bien. Dato importante, jóvenes, ahora de la nube. En la nube, jóvenes, solamente hay electrones. Su símbolo es la letra E. Lo más resaltante de ellos, jóvenes, es que ¿cuál es el movimiento de estos electrones? ¿Qué tipo de movimiento tenían estos electrones, jóvenes? Comenzaba con la letra I. Comenzaba con la letra I, jóvenes. Es un movimiento, jóvenes, de tipo indeterminado, ¿correcto? Indeterminado. Es decir, ese electrón se puede estar moviéndose a la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, en diferentes instantes, ¿no? Indeterminado. Con esto ya tendríamos todo lo referente al modelo atómico actual. Muy bien. Entonces, chicos, ¿cuál es la parte más pesada del átomo? Núcleo. Núcleo, correcto. La parte es el núcleo. ¿Y Núcleo. cuál es la partícula más pesada? El neutrón. Átomo. Neutrón. Excelente, muy bien, Gabriel. El neutrón. Hay que saber diferenciar eso, chicos. Si yo te menciono la parte más pesada, acá la estoy encerrando, la parte sería el núcleo. Pero si yo te pregunto la partícula más pesada, ojo, la partícula, ahí sí sería el neutrón. Eso es lo que hay que aprender a diferenciar. Jóvenes, vamos a reingresar al mismo link en un minuto para resolver juntos ya la práctica del curso de química. ¿Muy bien?